Hola, buen día. En nuestra nueva unidad vamos a hablar sobre corriente y resistencia. Eh, para conceptualizar básicamente lo que es corriente eléctrica, es el movimiento ordenado y permanente de partículas que están cargadas. Resistencia es la oposición que da un material para que estas partículas no fluyan. En la corriente eléctrica puede fluir de manera ordenada o de manera desordenada. Puede ser convencional una corriente cuando se desplaza en sentido contrario, dependiendo de su ionización. Puede ser positivo o puede ser negativo. Los efectos de la corriente pueden ser varios. Entre ellas, térmico, que es el uso que se le da a la corriente cuando se usan resistencias eléctricas. Por ejemplo, el calentador de agua, las tostadoras de pan, tostiarepa, en fin, un sinnúmero de equipos que existen donde se le da el uso térmico. También está el efecto magnético, que es el que se le da efecto magnético, que es el que se le da a aparatos mayormente que están girando. Entonces, como el ventilador, que cuando se induce corriente eléctrica se le aplica un diferencial de potencial, empiezan a girar debido a que su rotor magnéticamente le está ocurriendo este efecto. También ocurre el efecto químico cuando en una solución química, por ejemplo ácida, se puede aplicar corriente y de allí puede emanar hidrógeno, oxígeno o cualquier otro tipo de gas. Y por último, el más utilizado, que es el lumínico, que es simplemente la luz. ¿Okay? Las fuentes de corriente pueden ser muchas. Están los más populares, que son los generadores eléctricos, los magnéticos, los termoeléctricos y por último los fotoeléctricos, que son los más usados ahorita en este medio ambiental. Los termoeléctricos, aunque su contaminación no es grande, necesitan demasiada energía. Y la intensidad de la corriente la podemos trabajar o familiarizar con un flujo de agua, porque la intensidad es la cantidad de carga que pasa por una sección. Entonces, también podemos tener dos tipos de corriente, que es la corriente continua o la corriente alterna. También la pueden conocer de esta manera: corriente directa, AC, o AC, la corriente alterna. Este tipo de corriente se diferencia en los materiales los equipos que usamos y sobre todo, lo que al principio estaba diciendo, su orden de cómo ella fluye. Entonces, en la corriente directa está mejor ordenado el campo positivo o el negativo, y en la corriente alterna positivo y negativamente, baja y sube a una cierta frecuencia, que se pueden llevar
una corriente alterna, una corriente directa. Sí, sí se puede llevar por medio de rectificadores de corriente. Lo vemos a diario en nuestros cargadores de teléfonos, por ejemplo. La conductividad eléctrica, bueno, pueden existir muchos conductores de la corriente. Pueden ser gases, disoluciones y los mismos metales como están agrupados en nuestra tabla periódica de los elementos. La resistencia en sí es directamente proporcional a la diferencia de un potencial. Si se le aplica a esta un diferencial o un potencial eléctrico en sus extremos, la intensidad de corriente que circula internamente va a ser inversamente proporcional, y por esto va a ocurrir ciertos efectos o fenómenos, como se quiera llamar. Bueno, ya entrando en materia, vamos con nuestro primer ejercicio. Entonces acá tenemos que se tiene un conductor de cobre de diámetro, y vamos a empezar a colocar los datos. El diámetro es de 2,59 milímetros y tiene una longitud de 1,609 kilómetros. Vamos a calcular la resistencia. También vamos a calcular el diámetro de otro conductor. Vamos a colocar que es un conductor 2. Este va a ser aluminio para que posea la misma resistencia y que cubra la misma longitud del anterior. Y por último, la última incógnita es corriente que circula cuando el alambre está conectado a un diferencial de potencial de 60 voltios. Lo que es corriente nos referimos a la intensidad. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es bajo el sistema internacional y vamos a llevar ese diámetro a metros. Entonces, si milímetro está 3 escalones por debajo de nuestra escalerita de escala, vamos a subir esos 3 escalones, lo que significa que 2,59 lo podemos multiplicar por 10 a la menos 3 y ya lo tenemos en metros. Y kilómetros, como está 3 escalones por encima, podemos bajarlo, y cuando bajamos multiplicamos y decimos que serían 1609 metros. Entonces, acá vamos a conocer nuestra primera fórmula, que es la de calcular la resistencia. La resistencia va a ser igual a esta significa ρ y va a ser una constante. También en el material dado se les da lo que es la tabla de constantes, ¿ok? Entonces, esa constante se va a multiplicar por la longitud y a la vez se va a dividir entre el área de ese alambre. Entonces, nosotros ya tenemos la longitud, pero aún no tenemos el área. Bueno, pero el área, para nosotros calcularlo, va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Tenemos diámetro, pero sabemos que radio es igual a diámetro entre 2. Si sustituimos esta fórmula, vamos primero con esta, que es 2,59 por 10 a la menos 3 sobre 2. Vamos a calcular 2,59 por 10 a la menos 2, a la menos 3, perdón, entre 2. Esto va a ser 1, vamos a colocarlo 1295. Vamos a decir que radio es igual a 1295 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Sabemos que estamos trabajando con metro. Seguimos con la unidad de metro. Ahora ya podemos calcular el área. Y decimos que el área va a ser igual a pi, y pi vamos a trabajarlo con 3,14 por 1295 por 10 a la menos 6 metros, que están elevados al cuadrado. Entonces puedo decir que el cuadrado de este
Bueno, ya lo borré para ver acá que el cuadrado de este es igual a, no, vamos a hacerlo de 0, 3.14 por 1295 que se está multiplicando por 10 a la menos 6 y que este mismo está elevado al cuadrado. Esto es igual a 5,27, perdón. Área va a ser igual a 5,27 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. El segundo dígito lo estoy aproximando porque este es un 5. Y mi unidad es metros cuadrados. Entonces, ya tengo el área. Puedo sustituir mi fórmula de resistencia. Ah, pero ¿qué pasa con la fórmula de resistencia? Que yo estoy trabajando con un material que es, en este caso, cobre. Y como estoy trabajando con cobre, esta constante de ρ va a ser igual a, vamos a colocarlo acá, va a ser igual a 1,7 por 10 a la menos 8 ohmios, que se multiplica por metro la unidad. Entonces, ya sabiendo esto, puedo decir que resistencia es igual a 1,7 por 10 a la menos 8 ohmios, que se multiplica por metro, que ahora multiplico la longitud, que es 1609 metros, y que se está dividiendo entre 5,27 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Metro por metro se van a hacer metros cuadrados y se van a ir con el que tengo en el denominador. Y R va a ser igual a, yo digo que tengo acá todavía mi anterior resultado, que es el área. Entonces voy a decir que 1609 entre lo que tenía en mi pantalla. 1609 entre 5,27 por 10 a la menos 6. Esto es igual a 313.093. Ahora lo multiplico por 1,7 por 10 a la menos 8. Esto va a dar igual a 5,19. Mi resistencia va a ser igual a 5,19 ohmios. Entonces ya tenemos el valor de nuestra primera incógnita, 5,19 ohmios. Voy a borrar para calcular el diámetro de nuestro nuevo alambre. ¿Por qué? Porque se desea reemplazar ese alambre, pero se necesita tener la misma longitud y a la vez la misma resistencia. En este otro caso nos están mandando a calcular ese diámetro para ese nuevo alambre, y como es la misma resistencia debemos usar nuestra misma fórmula. Colocamos a ρ, que se está multiplicando por la longitud por el área, y vamos a despejar el área. ¿Cómo? Bueno, tenemos resistencia y ρ, de pasar multiplicando, pasa a dividir con la resistencia, y el área que está dividiendo pasa multiplicando con la resistencia, que es igual a mi longitud por ρ. Entonces la resistencia, como está aquí multiplicando, va a pasar dividiendo, y el área va a ser igual a la longitud por ρ de mi resistencia. Esto va a ser igual, entonces, si sustituyo mi área a la longitud, que es 1609 metros, por ρ del aluminio. Y el ρ del aluminio, en este caso,
va a ser de 2,8. Entonces el área va a ser igual a mi longitud, que es 2,8 por 10 a la menos 8, y la unidad, recuerden que es ohm por metro, y mi resistencia va a ser igual a la misma resistencia que calculamos, ya que queremos que ese conductor tenga la misma resistencia, y ohm con ohm se va a ir, y multiplicamos 1609 por 2,8 por 10 a la menos 8, y esto lo dividimos entre 5,19. Me va a dar un área de 8,68 por 10 a la menos 6 metro por metro, metros cuadrados. Pero aún no llegamos al diámetro. Entonces, esto es solo el área. Y recuerden que el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado. Entonces, nosotros vamos a tener que buscar ese radio A. Pero aquí tenemos ya lo que es el área. Entonces tenemos pi, podemos calcularlo más fácil, porque el radio va a ser igual a la raíz cuadrada del área sobre el pi, que si sustituimos es igual a la raíz cuadrada del área, que es 8,68 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre 3,14, y dividimos entonces entre 3,14, que es igual a 2,76. Raíz cuadrada de 2,76 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Pero nos falta sacar la raíz cuadrada de 2,76 por 10 a la menos 6, y nos va a dar radio, es igual a 1,66 por 10 a la menos 3 metros, porque el cuadrado de este metro también se va, pero nos están pidiendo el diámetro. Ese diámetro lo podemos multiplicar por 2, debido a que el diámetro es igual al radio por 2. Entonces el diámetro va a ser igual a 1,66 por 10 a la menos 3 por 2. Estamos trabajando en la unidad de metro, y multiplicamos por 2 y va a ser 3,33 metros por 10 a la menos 3 metros. Ok, entonces allí ya respondimos nuestra segunda pregunta. Ahora vamos con lo que es nuestra última pregunta, que es calcular la corriente que circula cuando el alambre está conectado a un diferencial potencial de 60 voltios. Entonces, intensidad va a ser igual a el voltaje sobre la resistencia. El voltaje es 60 voltios y la resistencia en este caso es de 5,19 ohmios, y 60 entre 5,19 va a ser igual a 11,56 amperios. La intensidad se mide en la unidad de ampero. ¿Ok? ¿Y qué es un ampero? Bueno, un ampero es un coulomb por segundo. Por eso es que intensidad también es igual a carga sobre tiempo.